Bueno, sí, estamos grabándonos, al parecer. Sí está grabando, o eso es lo que dice ahí. Yo estoy grabando. Sí, dice que está grabando. Bueno, somos 11, mal número. ¿Se lo dijiste? Chucha. Aquí. Super. A las 6:12 empieza la presentación. Lento. Lento. Después de esto voy a comprar un rico sushi. Yo voy a comer pizza. Amiga, Ay, no qué saque rico. pica. Amigo, no saque pica. Oh, viejo. Así. Vamos a Igual mandar mi unos mamá vino al súper, tomates. así que capaz que compra algo rico. Eso, sus papitas, Sí. siempre salvan. Siempre salva, sí. Sí. Pirum, pirum. Ay, qué motivante ver ese volcán. Dan ganas de puro subirlo. Oh, me dejáis, pero soñando. Oh my goodness. Ay. Mira, chico. Va a entrar la lluvia ahora. Se le cargó el celular. Me he escuchado que me había hablado. Grande Yubi. La Chubi. Shui, shui. Qué tierno. No sé si cachan la guía de bolsillo de aves. Salió la de aves marinas ahora. Así que quiero puro que abran Starken aquí, porque aquí Starken está cerrado para comprarla y que me llegue a la casa. Escucha, mijo, es que lo entiendes, po. Y aquí está cerrado el correo, pues no llegan correo aquí, hay que ir a buscarlos a Temuco. Maldito corona. Oh. ¿Y Vale, tú estás por acá o...? Estoy en Concón. Ah, bueno, Sí. por acá. Si no, estaría en el campo y no tendría buena conexión. Esa es la verdad. Pero tendrías buenas cervezas. Me pasa por ser provinciana. Bueno, me dan ganas de subir al provincia. Ah, ya. Qué rico. No. Acarreo. Un Ya. acarreo. Yo creo que estamos en la hora ya. Para que ¿Sí? le den nomás, con confianza. Sí. Ya. 1, 2. No. Buenas tardes, gente. Chiquillas, chiquillos. Hoy día con el Ray les vamos a hablar sobre biodiversidad chilena. Y cabe destacar que solo vamos a hablar del lado terrestre, ¿ya? Dejamos a un lado lo marítimo porque obviamente estamos relacionando la biodiversidad que queremos mostrar con lo que nosotros podemos ver también en terreno. ¿Ya? Todo entonces está relacionado con el andinismo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Así que empecemos. Aquí tenemos el volcán Ojos del Salado, con 6.893 metros sobre el nivel del mar. Talla, la región de Atacama. Entonces tenemos, en relación al andinismo. Bueno, como sabemos, el andinismo es una práctica deportiva que consiste en alcanzar grandes cumbres en base a nuestro esfuerzo y un equipo tanto humano, ¿cierto?,
como también técnico de apoyo, nuestra herramienta. Nombre que se le da por nuestra cordillera de los Andes, en este lugar específicamente, una actividad apasionante que nos lleva a poner al límite nuestras capacidades físicas y mentales, logrando que día a día nos superemos y conozcamos a profundidad, tanto personal como grupalmente. Por lo general, cuando se piensa, ¿no?, en montañismo, asumimos que lo principal o más fuerte de la actividad es la ascensión misma. Muchas veces olvidamos valorar el entorno que nos rodea. En dicha ocasión, no solo los humanos habitamos la montaña, ¿cierto?, sino que somos variadas especies cohabitando entre sí. Aquí radica la importancia de fijarnos a profundidad con qué especies estamos compartiendo lugar para planificar nuestros actos ante cualquier posible eventualidad. La vegetación y fauna nos hablan del equilibrio de la naturaleza, de la bondad y del salvajismo que tiene la misma. Y dentro de esta actividad nos muestra ante qué nos estamos enfrentando. Gran parte de las características del terreno, como por ejemplo la cantidad de agua disponible junto a su distribución, ¿cierto?, ya que podemos ver un aumento de vegetación en lugares más húmedos, lugares seguros para armar campamento, resguardándonos de factores externos como lluvias o vientos, la dirección misma del viento, ya que determina la dirección predominante al ver la alineación de ciertas plantas, el alimento disponible, plantas que podemos comer, de las que si bien no se basa nuestra alimentación, podemos degustar. Posibles peligros, también animales que puedan atacarnos o plantas venenosas, etc. Entonces, como podemos darnos cuenta, cada acción aquí tiene su reacción e impacto al medio en que estamos habitando, por lo que es sumamente importante tener en consideración cómo funciona el ecosistema del lugar al que vayamos, recordando que siempre habrá un impacto en esta actividad, pero de nosotros depende de que este sea el mínimo y no mortal para las otras especies, fomentando así el respeto y la conciencia ambiental. Aquí entonces en la imagen vemos, ¿no?, andinismo más conciencia ambiental, equilibrio y abundancia. Y así nosotras seguimos subiendo Cerro del Olmo. Aquí tenemos al zorro culpeo, uno de los 3 zorros del país. A la puya berteroniana, arribita, es una de las 4 existentes en Chile, y el mirador de los cóndores en Cajón del Maipo, lugar que ha sido fuertemente impactado por el flujo de turistas que recibe, lo que podría influir en la cantidad de cóndores, ¿cierto?, que lo transitan. Dicho esto, acompáñenos en un recorrido a través de Chile para conocer su variedad de ambientes geográficos y especies principales. Dale, Ray. Ahora no veo, a ver. Pasaste la siguiente diapo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Oh, no la veo. Ahora sí. Ya. Bueno, la historia natural de Chile, así como vamos a dar una pequeña introducción de cómo Chile llegó a tener la biodiversidad que tiene. En primer lugar, el primer evento que tenemos en registro es el levantamiento de la cordillera de los Andes, que es la imagen que está en la esquina inferior izquierda. Esto se le llama ciclo andino, y esto comenzó hace más o menos 180 millones de años, durante el periodo Jurásico. En este momento, Chile pertenecía a Gondwana, que era un supercontinente. Esta era una gran masa de tierra que conectaba tanto Sudamérica con África, Oceanía y la India, y Antártica. Entonces, de esta gran masa de Gondwana, tenemos mucha flora y muchos mamíferos, pero principalmente especies de este supercontinente nos quedan aquí en Chile, es el canelo y la araucaria. Araucarias podemos encontrar tanto en las islas de Nueva Zelanda como en Chile y en Brasil. Y el canelo es un género que compartimos con África. Por lo tanto, esta es la flora que nos queda de ese tiempo muy antiguo, donde estaban juntos todos los continentes que estaban en el hemisferio sur y la India. Después de este evento de separación de los continentes y el levantamiento de la cordillera de los Andes, nosotros quedamos totalmente aislados del resto de Sudamérica. Por lo tanto, empezamos a tener nuestro propio ritmo, por así decirlo. Nos empezamos a diferenciar de ellos. Lo que nos llega al siguiente evento, que es la separación de la Antártida de Sudamérica, que ocurrió más o menos hace 43 millones de años.
El género Notophagus es una especie que viene de la Antártida. O sea, antes de los 43 millones de años, la Antártida era un continente verde, era una especie de bosque muy parecido a lo que vemos en Aysén. Pero, sin embargo, al separarse Antártida de Sudamérica, eso empieza a generar la corriente circumpolar, que enfría la corriente, o sea, que enfría la corriente que está en la Antártida y la vuelve helada, en un territorio inhóspito ahora, donde solamente sobreviven herbáceas y musgos. El legado de la Antártida lo podemos ver en toda Sudamérica y en Australia, y son nuestros árboles de Notophagus. Y los mamíferos marsupiales que vemos actualmente, se cree que se llegaron a Chile por la Antártida. Y esto nos llega al siguiente evento. Al enfriarse la corriente circumpolar, Chile, que era una selva tropical, antes de que Antártida se separara, se empieza a enfriar la corriente de Humboldt, lo cual disminuye la... Creo que al rey se le fue la señal. ¿Dónde? Sí, el rey no se escucha. Ray, no te caigas. No, Ray. Aparece Ray. Se le llevó la corriente Humboldt. A ver, estoy viendo que si aparece Ray. No le llegan los mensajes de WhatsApp. Creo que se cayó. Lo vamos a llamar por teléfono. Se fue, se fue. No quemáis la señal. Está bien. Se escapó la vaca. Qué chistoso. Este es su mensaje. Ya. Ray no me contesta. Se mandó a la fuga. Bueno, yo estaba súper enganchada, debo decirlo. Igual. Antes de que esto pasara, pero Feña, si es que tú querés proceder, en verdad, Es que, o sea, yo puedo proceder, solo que igual después claro, después sí, de la diapo que sigue le toca a él. Entonces, a ver. Ahí le llegó el internet. Así que debe Sí, ahí volver abrió. en breve. Ray. Ahí. Ah, ya, está reconectando. Todo bien. Lo siento, me caí. No sé qué pasa con esta tormenta. Ya, bueno, para terminar la idea, el último evento importante es el último máximo glaciar, que ocurrió durante la última edad de hielo, y toda la parte del mapa que sale en la esquina inferior derecha, la parte amarilla, es toda la dimensión que alcanzaron los glaciares durante este periodo. ¿Qué importancia tuvo en Chile? La siguiente fue que hizo que el territorio nacional que había cambiado durante la separación de la Antártida se humedece mucho más. Por lo tanto, los bosques los bosques valdivianos, laurifolios que están en Aysén, avanzaron por todo el territorio nacional.
Por lo tanto, de este periodo avanzaron hasta tal punto que alcanzaron el norte chico de Chile. Por eso, hoy en día tenemos relictos de esta época en bosques como el de Fray Jorge, que por estas condiciones costeras que tiene y de fondos de quebrada que se conserva la humedad, aún conservan la vegetación que había durante el último máximo glaciar. Y por último, durante este último máximo glaciar, mucha de la flora que había en Chile se extinguió. Por lo tanto, al extinguirse, eso hace que nuestra flora sea bastante endémica. Acá en Chile tenemos cerca del 38% de endemismo en la flora. Tenemos hay plantas que tienen o sea, que solamente encontramos un género y una especie. Por ejemplo, Peumus boldus es una especie que solamente existe el género Peumus y solamente existe la especie boldus. Y es por esto, porque durante la última glaciación, el avance del hielo hizo que... la Feña más rato va a explicar lo que es endemismo. ¿Ya? Ya. Esto por la parte de historia natural. Siguiente. Perfecto. ¿Les cambió la página? Sí. Sí. Ya. Aquí tenemos taxonomía y nomenclatura científica, ¿ya? Para seguir contextualizando el tema, vamos a repasar brevemente estos conceptos para comprender la organización que le damos a los seres vivos. Tenemos la taxonomía y nomenclatura científica, ¿cierto? Que básicamente es una rama de la biología encargada de nombrar, describir y clasificar a todos los seres vivos en distintos niveles jerárquicos, según sus relaciones naturales. En cuanto a este orden, se debe saber que este va de menor a mayor, comenzando por la especie, ya que es única, y luego se va a ir agrupando en taxones por sus similitudes biológicas. Entonces, como definición a grandes rasgos tenemos, primero lo pueden ver a su derecha en especies, es un grupo de organismos que pueden entrecruzarse y que de ese cruce nacen crías fértiles, es decir, a su vez también pueden tener crías entre ellas, ¿cierto? Ojo que hay animales que pueden reproducirse entre ellos, pero no son de la misma especie, y el resultado que da ese cruce se llaman híbridos, animales que no son fértiles, ¿ya? Luego tenemos el género, que son grupos de especies similares. Este puede ser monotípico, de solo una especie, o politípico, de más de una. Luego tenemos familia, la forman varios géneros similares, y se pueden agrupar varios géneros por características reproductivas y vegetativas similares. Por ejemplo, los órganos vegetales. Tenemos el orden, conformado por una o más familias que comparten características más fundamentales, como su alimentación, por ejemplo. En 5, tenemos la clase. Agrupación de órdenes que comprende similitud en reproducción. Aquí tenemos, por ejemplo, a los mamíferos. Filo, comprende una serie de organismos cuya organización básica es semejante. Ejemplo, cordados por su notocorda. La notocorda es una estructura que recorre la columna de algunos animales vertebrados. ¿Bien? Luego tenemos reino, que es la división del dominio, y dominio viene siendo todos los seres vivos existentes en el planeta. ¿Ya? La nomenclatura que usamos es binaria, ya que está compuesta por dos palabras. La primera alude al género, y la segunda a la especie específica. Entonces, mientras la primera palabra puede compartirse entre especies, ¿cierto? La segunda es única para cada una de ellas. Cabe destacar, ¿cierto?, que la del género siempre va escrita con mayúscula el inicial y la otra con minúscula. Ahora vamos a ver la clasificación de 3 reinos pertinentes a nuestra actividad. Dale, Ray. Ya, bueno. Ahora estamos viendo el género Vidriplantae, que es el género de el reino de las plantas, no el género, el reino de las plantas. Bueno, las plantas se dividen en plantas vasculares y plantas no vasculares. Al principio se ve plantas terrestres, esas son las reales plantas. Antes de eso tenemos algas que no son plantas, no se relacionan. Bueno,
Las plantas no vasculares vendrían a ser lo que conocemos como briófitas, que son las antocerotas, los musgos y las hepáticas. Son estas pequeñas plantitas que vemos cerca de las rocas que crecen en condiciones de sombra. Luego de esto tenemos las plantas vasculares, que comprenden los pteridófitas, que son los helechos, equisetos y licopodios. Los helechos son como, por ejemplo, la costilla de vaca y el helecho peineta, que más adelante vamos a ver. Y después de esta división de pteridófitas, comprendemos las plantas con semillas, y se dividen en dos: las plantas con flores y las gimnospermas. Las gimnospermas comprenden a las plantas con conos, como por ejemplo las coníferas. Por ejemplo, el alerce, el cipés y la araucaria son coníferas. Y las plantas con flores son plantas que tienen frutos. Por ejemplo, el peumo, el boldo y el litre. ¿Ya? En Chile tenemos que el 39,2% son especies endémicas. Más adelante la Feña les va a explicar qué es endémico, y también tenemos el 14% de nuestras plantas son exóticas, pero que ya están ocupando los ecosistemas. Por ejemplo, una planta exótica sería el pino, que lo trajeron de afuera y que igual está ocupando un nicho ecológico de otras plantas. ¿Ya? Para identificar a las plantas, nos vamos a fijar en sus hojas y en sus flores. La principal forma de identificar una planta es viendo su flor. Esa es la verdadera forma de identificar una planta. Pero también nos va a ayudar bastante el tema de conocer sus hojas. Aquí en la esquina superior derecha hay un cuadro que más o menos resume la cantidad de hojas que existen. Y la otra forma que vamos a clasificar las plantas es de acuerdo a su hábito. Tenemos el hábito fanerófito, que es donde vemos los árboles, básicamente. Son plantas que tienen sus haces, o sea, sus yemas de propagación por toda la planta. ¿Ya? Lo tienen sobre el suelo, por así decirlo. A rayos. Ahí sí. Ahora se me acaba de poner en negro la pantalla. ¿Están los Ya. caméfitos? Después tenemos, sí, los caméfitos. Los caméfitos son más pequeños que los fanerófitos y son básicamente los arbustos. ¿Ya? Los caméfitos son arbustos como por ejemplo el calafate o el pingo pingo, por así decirlo. ¿Me puedes decir lo que hay al lado de caméfitos? Que no veo la foto. Hemicriptófitas. Ya, las semicriptófitas son plantas que crecen a ras de suelo. Son principalmente herbáceas, plantas que tienen una vida muy corta y que sus yemas están bajo tierra. Por ejemplo, en este caso tenemos la miercia y la cebolla serían hemicriptófitas. Geófitas. Después tenemos las geófitas, que son las bulbosas. Por ejemplo, las papas vendrían a ser lo que son geófitas. Son especies que pueden estar en latencia durante mucho tiempo bajo tierra. Y al lado está la... Terófitos. Ya, las terófitas son plantas que son de una vida muy corta. O sea, son plantas anuales. Esta planta nace, crece, se reproduce y muere en el lapso inferior a un año. Por ejemplo, la ñañuca es una especie de hemicriptófita. Ah, eso. O sea, la planta es caduca, muere. Al lado están las epífitas, ¿no? Sí. Ya, las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas. Por ejemplo, tenemos el caso del quintral, que es esa flor muy hermosa que sale encima de los cactus, encima de los peumos. Esa vendría a ser una planta epífita. La planta no tiene raíces en el suelo, sus raíces están en el interior de la planta.
y generalmente son parásitas, o sea, que le roban los nutrientes a las plantas. ¿Ya? A veces le roban solo el agua y a veces le roban hasta los fotosintatos. Y finalmente tenemos las lianas, que agarran sus propiedades. Tenemos las lianas, que son especies que tienen sus raíces en el suelo, pero se enroscan encima de la planta para crecer. ¿Ya? Y creo que están las especies de plantas acuáticas, pero no somos la rama de montaña. Entonces no creo que sea muy conveniente hacer énfasis ahí. Entonces, ¿Ya? seguimos. Sí. Ya. Aquí tenemos la clasificación de los animales, ¿ya? Que podemos agruparlos por estructura, ¿cierto? Vertebrados, invertebrados, luego por alimentación, carnívoros, comen animales, herbívoros, plantas, omnívoros, de ambas. Y luego por su reproducción, ya sea ovíparos a través de huevo, vivíparos, por cría viva, o ovovíparos. Esto quiere decir que el huevo, si bien se desarrolla dentro de la madre, ¿no? Este se rompe dentro también y luego nace como cría viva. ¿Ya? Vamos a hablar de los 5 característicos más que nosotros podemos ver en nuestra actividad. ¿Ya? Estos son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los insectos. De esto vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, mamíferos. Son aquellos seres vivos que cuentan con sangre caliente a una temperatura constante, hembras provistas con glándulas mamarias que suministran leche, abundante pelo, dientes para masticar, cuentan con columna vertebral, entre otros, a grandes rasgos. ¿Ya? Y de estos tenemos tres tipos. Tenemos los monotrema, son únicos mamíferos que colocan huevo, pero siguen siendo mamíferos por la forma de su cráneo, presencia de pelo y glándulas mamarias. Poseen cloaca, que es un orificio, ¿cierto?, que converge del tracto digestivo. Urinario y reproductor. Su nombre en latín es un orificio, por lo que les mencioné recientemente. Luego tenemos a los marsupiales, ¿ya? Son los que más destacan en su periodo de gestación tan corto. Esto facilita la reproducción de las especies, pero a la vez al momento de nacer lo hacen de forma poco desarrollada, implicando piel de desnudos, oídos y ojos embrionarios, pero con lo básico para sobrevivir, ¿cierto? Olfato, boca, sistema digestivo y respiratorio. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro monito del monte. Luego tenemos a los placentarios. Esto es el grupo más grande de mamíferos. Su característica principal es ser vivíparos, es decir, que el embrión se desarrolla dentro del útero materno y son alimentados a través de la placenta. Luego tenemos a las aves. Clase de animales vertebrados de sangre caliente, poseen plumaje, sus huesos livianos en la mayoría de los casos, que les permite volar o al menos mantenerse en el aire. Estas poseen un pico córneo sin dientes por el cual se alimentan y comunican. Cuentan con una excelente capacidad visual, pero no tienen olfato. Dentro de estas clasificaciones existen más de 45 grupos, pero se destacan solo 4 que son las que vemos acá. Tenemos a las paseriformes, que son reconocidas por ser aves de pequeño tamaño, presentan un pico alargado y fino, son anisodáctilos, lo que indicaría que poseen 3 dedos hacia adelante y 1 hacia atrás. ¿Sí? También se les denomina aves cantoras por la complejidad de los cantos que emiten. Y aquí a un ejemplo tenemos a las golondrinas, como podemos ver. Luego tenemos a las citácidas. Este grupo está constituido por lorios o papagayos que poseen un pico de forma curva y fuerte. Son cigodáctilos, es decir, que tienen 2 dedos hacia adelante y el resto hacia atrás. Son caracterizados por su alta inteligencia, ¿ya? Llegando al caso de poder imitar sonidos o frases. Luego tenemos a los galliformes, que son aves poco voladoras, pero con patas fuertes y anchas. Su pico es recto, largo y fino. Sus nidos son en el suelo y sus crías son nidíjugas, lo que indica que comienza a caminar y alimentarse por sí solas al poco tiempo de nacer, independientes. Son anseriformes, o sea, sus patas cuentan con 4 dedos, 3 adelante y 1 hacia atrás, con la diferencia de los paseriformes, que sus dedos se encuentran unidos por una capita de piel. Y luego tenemos los anseriformes, que se caracterizan por ser aves voladoras y nadadoras,
Su pico es ancho y aplanado y sus patas son palmeadas. Cuentan con 3 dedos hacia adelante, estando unidos por una membrana que les facilita el desplazamiento en agua. Tienen cuellos largos y con estatura corporal mediana a grande. Luego tenemos a los reptiles, y en la imagen podemos ver a nuestra iguanita chilena. Son reptiles o diápsidos en realidad, porque ese es el nombre actualizado. Son vertebrados terrestres. Son vertebrados terrestres generalmente con el cuerpo cubierto de escamas. Tienen extremidades cortas y laterales, incluso pueden llegar a crecer de algunas, y son de sangre fría y se reproducen por huevos que generalmente no incuban, ya que su fecundación es interna. En primer lugar tenemos a los quelonios o tortugas, que poseen un caparazón óseo que les recubre casi todo el cuerpo. Sus extremidades son cortas y salen de forma lateral. Pueden ocultarse totalmente en su interior. Y sus mandíbulas son en forma de picos, sin dientes y con bordes cortantes. Existen en agua dulce y salada, como también terrestres. Luego tenemos a los arcosaurios o cocodrilos, que viven solo en lugares tropicales. Su forma es alargada y no realiza mudas, por lo que poseen una gruesa capa de piel. Tienen un hocico alargado, con dientes cónicos y agudos, para matar a sus presas, ¿cierto? Su nariz tiene la capacidad de cerrarse bajo el agua, como también cuenta con la característica de tener sus ojos con un tercer párpado transparente. Y por último tenemos a los lepidosaurios, y aquí entran las serpientes y los lagartos. ¿Ya? Son, primero, las serpientes son reptiles de cuerpos cilíndricos y alargados, sin extremidades, que se mueven reptando con movimientos ondulatorios. Su piel está cubierta de escamas que mudan periódicamente, sus bocas son muy dilatables, lo que es posible tragar es posible tragar a sus presas enteras. Qué interesante. Sus pieles son cubiertas de, luego tenemos los lagartos, ¿verdad? Y sus pieles son cubiertas de escamas y pequeñas placas córneas de cuerpo alargado y cola larga, con párpados móviles y 5 dedos con uñas en cada pata. Estos pueden encontrarse, obviamente, en todo el mundo. Tenemos a los anfibios. Su temperatura corporal es variable. Las crías nacen bajo el agua, o sea, en el agua, y respiran por branquias, a diferencia de los adultos que ya viven entre tierra y agua y pueden respirar por pulmones. Son animales vertebrados, su piel es fina y húmeda. Esta puede ser lisa o rugosa y carecen de pelos y escamas. Tenemos 3 variedades. Los anuros, donde están las ranas y los sapos. Perdón. Una de las características que más la distingue es la falta de cola en la adultez. Además, sus patas traseras son más largas, lo que les permite dar grandes saltos. Luego tenemos a los caudatas, donde entran las salamandras y los tritones, por ejemplo. A diferencia de las ranas y sapos, estos se mantienen con cola en su adultez, poseen un cuerpo largo, con patas cortas de un mismo largo, y esto se debe a que están adaptados para poder caminar y nadar en vez de saltar. Y luego tenemos a los cecílidos. Estos tienen cuerpo largo, similar al de un gusano, pero sin patitas. Usualmente habitan en Sudamérica y Centroamérica. Poseen huesos especiales en el cráneo que les permite cavar en la tierra. ¿Ya? Y aquí podemos ver como ejemplo a nuestra ranita de Darwin. Y por último tenemos a los insectos. Seres invertebrados con un cuerpo dividido en 3 partes, que es cabeza, tórax y abdomen. Son una de las clases más diversas del planeta, ¿ya? En donde se incluyen más de 1 millón de especies. En serio, son más que locos. Se encuentran en casi cualquier hábitat. En primer lugar, tenemos a las odonata, que son las libélulas y los caballitos del diablo, más o menos, libélulas, quedémonos. Se distinguen en la mayoría de los insectos en que no pueden doblar sus alas hacia el abdomen, ¿ya? Y se consideran más primitivos, teniendo una metamorfosis incompleta. Luego tenemos a los Blatodea. En el grupo de los Blatodeos se encuentran las cucarachas, por ejemplo. También tienen una metamorfosis incompleta, presentan un cuerpo aplanado, y son omnívoros y tienen 2 pares de alas. Luego tenemos a los ortópteros. Incluye grillos, saltamontes y langostas. Se caracterizan por tener el tercer par de patas adaptados para poder dar saltos. Luego tenemos a los tirápteros. Se encuentran aquí los piojos, por ejemplo. Son insectos sin alas y parásitos externos de animales, superiores como mamíferos y aves. Se alimentan del resto de piel, plumas y sangre, ¿cierto?, del hospedador.
Luego tenemos a los coleópteros. En el orden del reino animal son el grupo, ¿cierto?, con mayor número de especies. Sí, nos ganan a todos. Su nombre común es el de escarabajos, por ejemplo, y están adaptados a casi todos los hábitats, con la boca de tipo masticador y un par de élitros, que son alas rígidas y duras, que protegen a las alas finas y sensibles con las que ellos vuelan. Luego tenemos a los dípteros, que se caracterizan por tener solo 2 alas, les sirve para mantener su equilibrio, y con un cuerpo relativamente pequeño. Acá tenemos a las moscas, por ejemplo. Y como vemos aquí, a nuestro amigo, no tan amigo, la señora tábana. Luego tenemos a los lepidópteros, que es donde integramos a las mariposas y polillas. La mayoría de las especies son de vida nocturna, tienen metamorfosis completa, pasando por una fase larvaria conocida como oruga, ¿verdad? Y como último, tenemos a los himenópteros, que comprenden animales tan comunes como las hormigas, las abejas y las avispas. Presentan metamorfosis completa, especies que son sociales y viven en sociedades con diferentes castas, como es el caso... O sea, como es el caso del individuo con jerarquía superior, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en las abejas está la reina, luego la obrera, los ángeles. Dale, Rey. Ya. Ahora vamos a ver, más o menos, cuando estemos en terreno, qué vamos a encontrarnos. ¿Ya? Lo dividimos en, esta vez, para ver las aves, la área de la ciencia que estudia las aves se llama ornitología. Por lo tanto, cuando estemos observando aves, vamos a estar haciendo ornitología. Entonces, para ver aves, necesitamos sabernos las claves. Las claves son básicamente la forma de su cabeza, la forma del ave, el color, la forma en la que vuela y su canto. Entonces, si yo quiero ver esta ave muy extraña que me encontré cuando estábamos en el Cajón del Maipo, primero tengo que ver la forma de su pico. Más o menos, ¿ustedes a qué pico creen que se parece más? De los que están arriba. No sé si al primero, al segundo o al tercero. Ahí, si quieren, van escribiendo en la caja de comentarios. O activan sus audios. Justamente, es el 3. Prefiero, Y la forma de su. Y la forma de su cuerpo, más o menos a cuál se parece. Al 3 también. igual. Eso Sí. mismo. Entonces, ya teniendo la forma del pico y la forma del ave, pasamos a ver más o menos los colores. Sí, es gordito. Los colores son un tanto amarillo verdoso y gris. Mostaza también. Entonces, voy a prender mi cámara ahora para que vean. En la guía que yo tengo aquí abajo, una guía que les recomiendo, que es las aves continentales de Chile, busco la forma del pico. La forma del pico, la forma del cuerpo y su color. Y se ve, ¿cierto?, en la foto. Aquí en mi guía se ve, ¿cierto? No los puedo ver aquí. Sí, Ray, pero acércalo un poquito más. Igual se ve. Ya. A ver si lo puedo mostrar el video aquí. Ya. Busco en mi guía y veo que se parece al cometocino. ¿Se ve el cometocino? Pero no Ray, te escuchamos. No se te sí, escucha Ray, la alejaste el micrófono. Ya. Bueno, la idea es que Ahí sí. claro, ya. Uno va buscando en su guía a partir de la forma que tiene el ave y del color que tiene, y la tiene que buscar, ¿ya? Más o menos esa es la forma de identificar un ave. También está la forma de su vuelo y la forma de su canto, pero eso se los dejaré a ustedes. Más adelante les vamos a recomendar bibliografía para que identifiquen aves. Esta guía, si bien es muy útil, no tiene todas las especies de aves, y además no tienen la forma en la que vuelan, ni más o menos el canto que hacen. ¿Ya? ¿Sigo? Sí.
Cuando nosotros observamos mamíferos, estamos haciendo la tarea de un mastozoólogo. Básicamente, mamíferos no tienen muchas claves porque más que la única clave es más o menos su alimentación y su tamaño, ¿ya? En Chile generalmente herbívoros vamos a tener el pudú, el huemul, el guanaco, la vicuña y muchos otros más. También está la taruca, ¿ya? Pero no es que los vamos a ver muy seguido, ¿ya? Generalmente son animales herbívoros, ¿ya? Después tenemos los carnívoros, que comprenden un orden de mamíferos. En ellos encontramos Ray, algo le pasó a tu micrófono. No te vayas, Ray. No te muevas. ¿Qué cosa otra vez el Ray? Sí, el internet que juega mala jugada. Que nos hace pasar malas cosas. Malky, preséntate. Hola, soy Val. Venga, venga. Ahí le llegó el internet al Ray. Y ahora sí, lo siento. De verdad me frustra caleta no poder hacerlo muy continuo. Ya. En la esquina inferior derecha tenemos el animal más peligroso de Chile, aquí. No son ni las arañas, ni las serpientes, sino que es el ratón de cola larga. ¿Ya? Este ratón, la existencia de este ratón hace que nosotros debamos cuidar muy bien nuestros alimentos, ¿ya? Es muy importante que cuando nosotros toda la basura la manejemos en zonas altas y no la pongamos expuesta, porque puede venir este ratón y alimentarse, y este ratón de cola larga es el portador del virus Santa, ¿ya? También decirles que estos ratones suelen vivir en los coligües o en las quilas. Entonces, no es recomendable acercarse o meterse en las quilas, ¿ya? Ni tampoco sacarlas, por lo mismo, porque pueden tener la orina de este roedor, que es lo que nos causa el virus Santa, ¿ya? Otros roedores icónicos que muy frecuente vamos a ver, está el degu, que es el ratón cola de mincel, muy adorable por cierto, que se alimenta de los coquitos de la palma, y también la vizcacha, que es un muy común habitante de todo Chile en la cordillera. Sin embargo, en Chile también tenemos representantes de los marsupiales. Tenemos el monito del monte y la comadrejita trompuda. La comadrejita trompuda debe ser aquí de los, no sé, de los Pokémones más raros, por ejemplo, está Mewtwo. Ya. Más o menos la comadrejita trompuda vendría a ser el caso de Mewtwo para nosotros. Sería muy difícil encontrar una comadrejita trompuda para nosotros. Y también al lado de la comadrejita tenemos, tenemos al monito del monte, que también habita que suele habitar en los árboles. Y tiene la característica de almacenar la comida en su cola. Cuando encuentras un monito del monte con la cola muy gruesa, es porque estuvo almacenando su comida para el invierno. Ahí. Ya. Tiene otro pariente muy cercano, que es la yaca. Y estos dos mamíferos son muy parientes de la zarigüeya, para que más o menos vayan ubicando dónde está clasificada este animal. ¿Ya? Siguiente diapo. Ahí está. Oh, no veo. Ahora sí. Ya. La herpetología es la rama de la biología que estudia tanto a reptiles como anfibios. ¿Ya? En primer lugar, los reptiles los vamos a identificar, vamos a tener dos claves para identificar a los reptiles. En realidad tres. Uno, son las formas de sus escamas, que aquí hay una tabla que explica todas las formas de las escamas de los reptiles que hay en Chile. La segunda son sus colores,
Y la tercera es la forma de su cuerpo. En Chile distinguimos cerca de 6 formas de reptil, pero la segunda está muy al norte de Chile, por lo tanto va a ser muy extraño que encontremos un gecko. La primera forma de reptil que encontramos es la forma de culebra. Aquí en Chile tenemos 2 especies de culebra, la culebra de cola corta y la culebra de cola larga. La segunda es la forma de varano, que es la forma que tiene la iguana chilena, que básicamente es la cabeza bien achatada y el cuerpo bastante grande. Es el reptil más grande que hay en Chile. Y hay una sola especie de este animal. La tercera forma es la forma de gruñidor. Es una cabeza bastante redondeada y un cuerpo bastante macizo. ¿Ya? Y una cola no muy larga, una cola bastante corta. La cuarta forma es la forma de Liolaemus, que son la mayoría de las especies de reptiles en Chile son del género Liolaemus. En este caso es la más común de toda Chile, la lagartija de todo Chile, que es Liolaemus tenuis, que básicamente es una la cabeza en forma de D y el cuerpo bastante corto y una cola excesivamente larga. ¿Ya? Y por último, vamos a tener a los matuastos. Los matuastos son lagartos bien macizos. Generalmente tienen un abdomen muy redondeado que sobresale y una cola bastante corta y la cabeza también bastante chatita. ¿Ya? Estas son más o menos las claves de los reptiles que vamos a ver aquí en Chile. Y al lado tenemos a los anfibios. Acá en Chile no tenemos ni cecilias ni caudata, solamente tenemos anuros, que son sapos y ranas. Entonces, si yo quiero diferenciar un sapo de una rana, me voy a fijar en un par de cosas. La primera es que la rana tiene un cuerpo mucho más liso y sus patas y su cuerpo están más adaptados a una vida acuática. Las ranas suelen ser mucho más acuáticas. Y los sapos, por todo el contrario de las ranas, en su cuerpo es bastante rugoso y están mucho más adaptadas a la vida terrestre. ¿Ya? Aquí abajo les dejé un link de la mejor guía que encontré de anfibios de Chile, que está actualizada de este año y es gratuita para todos. ¿Ya? Todos y todas. Ya que los sapos y ranas son muy difíciles de reconocer. ¿Ya? Ahora vamos a ver la entomología, que es la rama que estudia los insectos y arácnidos. ¿Ya? Básicamente, acá en Chile, la mayoría de las especies animales son insectos, como dijo Feña recién. Pero aquí puse las dos más llamativas. Puse la madre de la culebra y abajo puse el tábano. El tábano lo puse aquí porque es muy importante que nosotros nos protejamos del tábano. El tábano suele ser el más molesto cuando estamos en nuestras andanzas en terreno. Por eso siempre es recomendable andar con camisa manga larga y les atrae mucho el bloqueador solar. Eso es decir. Y abajo también les dejé un link sobre el libro que contiene todas las especies de insectos acá en Chile, por si lo quieren revisar. Ya. Y al lado encontramos las especies, los arácnidos, que encontramos la típica araña de rincón. ¿Cómo diferenciamos una araña de rincón del resto de las arañas? Fácil. En su cabeza, si se nota en su prosoma, como se le llama a la cabeza de los arácnidos, vamos a encontrar que tiene una forma de violín. En su cabecita, tiene una especie de circulito parecido tiene la forma de un violín y tiene el color de un violín. Esa es la mejor forma de distinguir una araña de rincón. De hecho, en otros países se le llama la araña violinista. El alacrán, que son los clásicos escorpiones que encontramos por todo Chile. Y abajo tenemos un solífugo, que siempre se les suele confundir con las arañas, pero no lo son. Son parientes más cercanos de los escorpiones incluso. Los solífugos, la forma de diferenciarlo de una araña es su opistosoma, o la forma de su trasero, por así decirlo, que es segmentado. ¿Ya? Así podemos diferenciar un solífugo de una araña. Tenemos que ver que su trasero sea segmentado.
Entonces, de todo lo que le hemos hablado, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos a el monito del monte, ¿cierto? Que es uno de los 4 marsupiales que tenemos en Chile, de unos 15 centímetros de largo, que habita en zonas boscosas templadas y frías, donde la vegetación es abundante. Lo encontramos desde la región del Maule hasta la altura de Chiloé, dentro de la isla, obviamente, y hacia el continente. Un buen trepador arbóreo, de actividad más nocturna, omnívoro, come insectos, larvas y los frutitos que encuentra. Entonces aquí el ejemplo que le queremos mostrar, empezamos con el dominio eucariota, los organismos compuestos por células eucariotas. Luego tenemos el reino, animalia, subreino metazoa, formado por tejidos gracias a su organización pluricelular. Luego tenemos en filo a los cordados, al que pertenece, ¿ya? Y estos de los que les hablaba antes. Este animal, ¿no?, posee un notocordio o cuerda dorsal. Es un conjunto celular que forma un cordón grueso que otorga estructura al eje primitivo del embrión. Es similar a un cartílago si habláramos de tejidos. Y en algunos cordados, este se mantiene durante toda su vida. Luego tenemos el subfilo, ¿no?, de vertebrados, porque la notocorda se transforma en columna vertebral luego. En cuanto a la superclase, es tetrápodo, ya que es un vertebrado que anda en las 4 extremidades. Luego tenemos en clase, que es mamífero, ¿ya?, porque la mayoría dispone de glándulas mamarias que le faculta para la alimentación de sus crías. Luego tenemos en orden Microviteria, que constituye un orden de mamíferos marsupiales que guarda ciertas características con los marsupiales australianos, ¿ya? Un eslabón evolutivo desde ese continente y el americano. Estos agrupan a una sola familia, ¿cierto? Y hasta ahora acá es solo un género, que no, el género es Dromiceps, y luego la especie, como ya sabemos, Dromiceus gliroides, el nombre científico. Sigamos. Ya, ahora vamos a hablar del reino fungi. Básicamente aquí en Chile tenemos casi solamente de Basidiomycota, que son los hongos macroscópicos. Y también tenemos los zigomicota, que son básicamente los mohos. ¿Ya? Así como para no entrar en muchos detalles, tenemos que los hongos se componen principalmente por sus hifas, que son sus estructuras que están bajo tierra. Estas hifas se unen y forman el cuerpo fructífero. Y ese es el ciclo de vida de los hongos. Básicamente, las hifas se unen, forman el cuerpo fructífero, y el cuerpo fructífero tira las esporas que terminan completando el ciclo. Es recordar que el cuerpo fructífero es solamente la fase reproductiva del hongo. Por lo tanto, cuando salen los digüeñes, por ejemplo, lo que estamos viendo no es el hongo en sí, sino que estamos viendo solamente su fase reproductiva. El resto del hongo, en la mayoría de su ciclo de vida, sus hifas van a estar introducidas dentro del árbol, ¿ya? Solamente nosotros nos comemos el cuerpo fructífero, que es un cuerpo compuesto solamente de sus hifas, ¿ya? Eso no más que decir del reino fungi. Y por cierto, el reino fungi está mucho más emparentado con el reino animal que con el reino vegetal. Así que no los confundan con, cuando dicen flora, por ejemplo, no hay que considerar el reino fungi. Son totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Sigo? Sí. Maravilloso. Y bueno, como les veníamos diciendo, ¿no?, estos son los conceptos relevantes para referirnos al origen de una especie. Primero tenemos una especie endémica, ¿cierto?, cuya distribución está reducida solo a un lugar geográfico, de manera que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo de manera natural. Aquí tenemos al litre, por ejemplo, ¿cierto?, que es endémico de Chile, de la zona central. Luego tenemos a los nativos, especie cuyo origen es natural a un determinado lugar. Pero sus límites territoriales, ¿cierto?, están marcados por condiciones climáticas concretas y un determinado ecosistema.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, al cactus candelabro, que lo podemos encontrar en el norte de Chile, específicamente en Arica, ¿cierto? La región de Arica, hacia los valles interiores, y también al sur de Perú, lo que estamos, ¿cierto?, tocando. Y luego tenemos lo introducido, ¿ya? Que son especies que traen de otra parte del mundo para plantar en un ecosistema diferente al propio, con fines comerciales o estéticos, por ejemplo, representando, en la mayoría de los casos, una amenaza para la biodiversidad local. Y acá tenemos al pino, ¿ya? Que, como sabemos, se sabe que acidifica nuestros suelos y consume grandes cantidades de agua. Y entonces nos metemos de lleno en los hábitats y ecogeografía de Chile. Aquí podemos notar 8 regiones descritas por Jaramillo, en el libro que luego le mostraremos abajito, ¿cierto? Bueno, cabe destacar, ¿cierto?, que la vegetación en Chile está condicionada por el clima y la morfología, que otorgan marcadas diferencias que varían de norte a sur. Entre estos factores encontramos la gran extensión en términos de latitud, lo que ya de por sí varían las temperaturas, ¿cierto? La presencia de las cadenas montañosas de la costa y de los Andes, la existencia de la corriente fría de Humboldt, la presencia del anticiclón del Pacífico y la altitud. Así que ahora vamos a empezar a hacer un recorrido de norte a sur, más o menos, ¿cierto? De manera breve con los escenarios que nos podemos encontrar. O sea, que nos vamos a encontrar. ¡Ay, qué tierno! Ya, primero tenemos el desierto, ¿cierto? En el norte del país se caracteriza por una vegetación xerófita, es decir, adaptada para altas temperaturas y carencia de lluvias, existiendo en determinados puntos condiciones de desierto absoluto, que se asemejan como a un paisaje lunar, en donde la vegetación es nula prácticamente. Esta falta de precipitaciones es explicada por la presencia del anticiclón del Pacífico, que impide el ingreso de masas de aire húmedas que provienen del océano, por la corriente fría de Humboldt, y por la gran elevación que luego viene, ¿no?, en la cordillera de los Andes. Condición que solo es alterada por la influencia de un fenómeno estacional conocido como, se supone, invierno boliviano, pero que en realidad no es ese nombre específico. Sí. Que creo que queda. Bueno, que consiste en el ingreso de masas de aire húmedas provenientes de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, lo que genera lluvias en el altiplano. En este hábitat encontramos divisiones notorias mediante nos adentramos desde la costa al altiplano, ¿cierto? Porque tenemos, por ejemplo, el desierto costero, donde las temperaturas bordean los 18 grados Celsius, una oscilación térmica entre el día y el año, normalmente bajas, la humedad alta, en un 75%, y en este clima las precipitaciones son escasas, no superan los 10 milímetros anuales, pero producto de las camanchacas, ¿no?, neblinas costeras como le llamamos, en las mañanas hay neblina, lo que favorece la humedad, existiendo mayor cantidad de arbustos xerófitos con flora cactácea y herbácea. Y mientras que nos adentramos, ¿cierto?, tenemos el desierto más central, por decirlo así. A lo largo del año no se da mucha oscilación térmica, no varía más de los 7 grados, pero en cambio durante el día la variación puede llegar hasta los 35 grados, ya que no tenemos el océano como termorregulador. Y las temperaturas fluctúan de extremo a extremo prácticamente. Como casi no hay precipitaciones, como no hay precipitaciones, salvo una vez cada 5 o 6 años que se produce este invierno boliviano, la vegetación se da en sectores muy precisos, como en oasis, quebradas y valles preandinos, como lo son, por ejemplo, el Valle de Yuta, Zapa, Camarones, entre otros. Especies que podemos encontrar son gaviotas garumas cuando van a anidar, y arriba, en el costado izquierdo, tenemos al minero chico, luego al medio tenemos a la vizcacha, ¿cierto? Y abajo, como último, tenemos... ¡Ay! Perdónenme, se me acaba de ir el nombre de esa besita. Ah, perdón, churrete costero. Eso iba a decir. Son algunas de las especies que podemos ver en este lugar. Luego tenemos la estepa altoandina. Esto sí que se ve maravilloso. Bueno, se encuentra en la cordillera de los Andes, ¿no?, entre el extremo norte y las montañas de la séptima región,
Los factores determinantes para el desarrollo de la vida son el relieve y la altitud, donde predomina una fisionomía homogénea de la vegetación, caracterizada por pastos tipo coirón, plantas en cojín, ¿cierto? Muy chiquititos y achatados, y arbustos de poco follaje, poco denso, ¿cierto? Se ubica en un relieve de planicie de altura, generalmente a más de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, aunque esa altura va en descenso hacia el sur, porque como sabemos la cordillera va disminuyendo, ¿cierto?, su altura a medida que avanzamos hacia el sur. Predomina un régimen climático de influencias tropicales, con lluvias de verano, como le decíamos, invierno boliviano, al menos en el norte. Y entre las especies características, por ejemplo, tenemos vegetales, tenemos a la yareta o a la queñua, pero entre las especies animales podemos ver al cóndor, que obviamente también, ¿cierto?, lo vemos en toda la cordillera, podemos ver al guanaco, que está en medio, y podemos ver al puma debajo. Luego tenemos el matorral y bosque esclerófilo. Se identifica con un clima de tipo mediterráneo, en donde las estaciones del año se encuentran bien marcadas, con estaciones secas más prolongadas, en donde sus temperaturas medias anuales van desde los 16 a los 12 grados Celsius, adaptando una vegetación de hoja dura y perenne, en su mayoría que resiste los largos meses, ¿cierto?, con escasez de agua, gracias a una llamada cera, ¿no? Que se llama cutícula en realidad, que le ayuda a no perder agua por evapotranspiración. Esto quiere decir que no se vaya agua por las hojas. Las principales especies podemos ver al boldo, al peumo, y acá podemos ver a la palma chilena, también, Yubaea chilensis, la palma más austral del mundo. También podemos ver a un ave, ¿cierto?, al tucúquere. Y luego abajo tenemos a la turca. Y ya. Tenemos al bosque seco caducifolio también. Esta zona boscosa marca una transición entre el matorral esclerófilo y los bosques más húmedos, con un clima intermedio entre mediterráneo y temperados del sur. Y como su nombre lo dice, ¿no? Ahí sí. Como su nombre lo dice, entonces, sus hojas caducan llegando al otoño o inicios del invierno, predominando especies arbóreas con suelos muy fértiles debido al aporte periódico que se genera de la hojarasca. Por ejemplo, aquí tenemos al rol, ¿no? El rol de Santiago, por ejemplo, del que es esta imagen. Y aquí tenemos dos especies que también podemos encontrar en este tipo de bosque. Primero tenemos a la madre culebra, que es muy grande, mide más o menos unos 10 centímetros grande, mientras que el macho es chiquitito y tiene la capacidad de volar. Y es sumamente diferente, ya que si bien aquí ustedes ven a la madre culebra negra, ¿cierto? O como la vimos en la imagen anterior, como más cafecita, el macho es mucho más chiquitito y cafecito así. Y luego, abajo tenemos a la culebra de cola larga. Tenemos aquí el bosque siempre verde laurifolio. Este tipo de bosque se da en zonas de alta precipitación, con un promedio más o menos de 2.000 milímetros anual, específicamente entre Valdivia y Puerto Montt de Costa Cordillera. El único bosque lluvioso templado de Sudamérica, y se caracteriza por árboles altos con hojas grandes, brillantes y verdes oscuras. Ejemplo, tenemos a los laureles, a los raulíes, y acá podemos ver a nuestro monito del monte, que ya lo vimos antes, ¿cierto? Y al chucao, la avecita que está abajo. Ah, verdad. Ahí teníamos la voz de chucao. Bosque andino patagónico, ya con un clima templado a frío y húmedo, con abundantes nevadas y lluvias invernales, heladas durante casi todo el año y fuertes vientos del oeste. Este bosque se extiende sobre un relieve con altura a ambos lados de la cordillera de los Andes, en donde podemos ver los característicos bosques de araucaria, como los vemos. En la cordillera de Nahuel Buta y hacia la cordillera de Pucón también. Otras especies dominantes aquí podrían ser la lenga y el ñir. Y entre las especies animales, aquí tenemos en la esquina izquierda, tenemos al pudú, luego abajo tenemos al huemul, ¿cierto? Que igual lo podemos ver desde... No, está bien, lo podemos ver en realidad casi toda la cordillera hacia el sur, y en lugares más bajos. Y luego tenemos a la huiña.
No cambia esto. Ahí está. Bueno, tenemos al bosque siempre verde, que es uno de los más abundantes, con más de 4 millones de hectáreas, la verdad. Este tipo de bosque puede definirse como el conjunto de especies adaptadas a condiciones de alta lluvia y humedad. Se encuentra mayormente en la cordillera de los Andes, en el sur austral de esta, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza además por tener una enorme riqueza florística. Generalmente es un bosque de 4 a 5 estratos, cada uno de ellos representado por varias especies. Aquí en ejemplos tenemos al lingue, Persea lingue, tenemos también al canelo, la imagen del medio, el árbol sagrado para la comunidad mapuche, y luego abajo tenemos al mañío de hoja larga. El lingue es pariente de la palta, por si acaso. Dato curioso. Y bueno, como último tenemos la estepa patagónica, situada en sierras, mesetas y llanuras, ¿cierto?, en lo más austral del país, en donde la vegetación se caracteriza por presentarse bajo la forma de matorrales achaparrados y bajos, adaptados a las condiciones de déficit de humedad, bajas temperaturas, heladas y fuertes vientos, con una temperatura anual de 13 grados Celsius, comparado con un semidesierto frío. Sus aguas suelen ser extremadamente salinas debido al alto grado de evaporación. Y entre sus especies vegetales aquí podremos encontrar el calafate, por ejemplo, un quico. Y aquí, en las especies animales, tenemos a nuestro ñandú chileno, y abajo tenemos al quincho. Sí. Dale. Ahora sí, tenía el micrófono apagado. La zona central de Chile se caracteriza por tener un clima mediterráneo, como ya dijo anteriormente Feña. Este clima mediterráneo se caracteriza por tener una temporada muy alta en lluvias, que ocurre durante el invierno, y una estación muy prolongada de estación seca, que es entre la primavera y el otoño. Básicamente el verano es sumamente seco. Ya, las precipitaciones rondan más o menos los 300 milímetros. Y vamos a encontrar, de acuerdo al lugar geográfico donde estemos, vamos a encontrar diferentes variaciones de este bosque, o sea, de este tipo mediterráneo, ¿ya? Entre ellos vamos a encontrar fondos de quebrada, los valles interiores, las zonas que están más ubicadas más al norte de la zona central, o las laderas de Solana, y las zonas más altas, las zonas ya de la cordillera principal de los Andes. Ya, ahora sí, siguiente. Todavía no se me cambia. ¿Cambiaste o no? Sí. Ahora sí. Ya. El primer tipo que vamos a ver es el bosque laurifolio. Si bien el bosque, o sea, el clima mediterráneo no permite en ningún caso hacer un bosque laurifolio, ya que las condiciones de humedad en la zona mediterránea son bastante bajas. Sin embargo, hay lugares muy especiales que están cerca de la costa y están en fondos de quebrada que almacenan una gran cantidad de humedad, ¿ya? Esta humedad hace que esta humedad costera reemplaza las precipitaciones que no caen durante el resto del año. Por lo tanto, en este tipo de fondos de quebrada, como por ejemplo el boldo o zapallar, vamos a encontrar especies laurifolias, que son básicamente de los bosques valdivianos, ¿ya? Especies como el olivillo, el canelo, la costilla de vaca, la patagua, la luma chiquén y el copihue, ¿ya? Generalmente esto los vamos a encontrar en todos los fondos de quebrada que están en las zonas desde la cuarta región hasta la región del Maule. Por ejemplo, el bosque que nosotros vemos en el Parque Nacional Fray Jorge es este tipo de bosque laurifolio. Y si notan, esto va a ser como una regla general a partir de aquí, que es las flores. Las plantas las podemos reconocer principalmente por sus flores. Y esta es la característica diagnóstica que nos va a decir, ya, esta es luma chiquén.
porque la luma chiquén es muy parecida a la rayán. Si nosotros vemos sus hojas y su corteza, es igual a la rayán, pero su fruto es más negro. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo distinguir una luma chiquén de una rayán. ¿La siguiente? Ray, creo que te desconectaste de nuevo. Bueno, como es habitual, vamos a pensar en el mañana, 30 segundos. Vamos a meditar, esperando que Ray se conecte. Bueno, se está reconectando. Muera de curiosidad por ver qué hay en la siguiente diapo. Lo siento, se me cayó de nuevo. Ahora sí. ¿Se escucha, no? Sí. Dale. Ya. Ahora sí, siguiente. Ya. El matorral esclerófilo es una variación del bosque esclerófilo que se ubica generalmente en laderas de Solana y en la zona norte de la zona central de Chile. Cuando digo ladera de Solana, me refiero a que cuando uno tiene una montaña, la montaña cuando se expone al norte, el sol sale por el noreste y se oculta por el suroeste. Por lo tanto, la ladera de Solana está ubicada hacia el norte. ¿Ya? Entonces, como el sol sale por el noroeste y se coloca en el suroeste, eso quiere decir que la luz del sol va a estar más tiempo durante el norte, por lo que va a aumentar la evaporación del agua y va a generar que haya menos humedad. Entonces, las especies que crecen en esta ladera de Solana o en la zona norte de la zona central tienen que estar adaptadas mucho más a condiciones prolongadas de sequía. Por lo tanto, como dice anteriormente, generalmente en el matorral esclerófilo vamos a encontrar especies caméfitas, o sea, vamos a encontrar generalmente arbustos o herbáceas. Las más características del matorral esclerófilo tenemos al chagual, que es la típica planta que parece una aloe vera, con una especie de flor gigante. Ese es el chagual. ¿Ya? Es bastante común en las laderas de Solana de toda la quinta región. También tenemos el espino, que es es el único fanerófito que crece en el matorral esclerófilo. Tampoco son tan grandes. O sea, un espino en promedio alcanza, si es que así con mucha suerte, los 5 metros. Generalmente sus 2 metros es la altura común de un espino. El crucero, que es esa típica especie de donde tú vas subiendo y te pierdes por el sendero y tienes que encontrar el sendero y hay una planta que pincha, ya, ese es el crucero. También tenemos el quisco, que es el típico cactus que vemos y que tiene la flor de color blanca, ¿ya? El quisco se diferencia siempre porque tiene la flor blanca. Hay otra especie que tiene la flor rosada, que es el quisquito, y es un poquito más chiquitito, ¿ya? El bautro, que es esa típica flor que parece, o sea, esa típica planta ese típico arbusto en realidad, que tiene la forma de un repollo. Y el romerillo, el más clásico de todos. El romerillo no solamente es del matorral esclerófilo, pero aquí es mucho más común, ¿ya? Se caracteriza por sus flores blancas y porque sus hojas son aciculares. Eso quiere decir que sus hojas tienen forma de aguja, ¿ya? Ahora pasamos al bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo, como dijo Feña recién, es un bosque que se caracteriza por tener sus hojas duras. ¿Ya? Esto permite que haya más retención de agua y no se evapore. Sobreviven hartos periodos de sequía y en realidad son unos super árboles. ¿Ya?
Y son muy endémicos de acá de Chile. O sea, la mayoría de las especies esclerófilas que vemos acá en Chile son únicas de Chile. No hay peumos en Argentina, no hay boldos en Argentina, tampoco hay litres, ni siquiera quillay, menos palma y boyén. Todas estas especies son características de Chile, son únicas, ¿ya? Como vemos, o sea, como vemos también, aquí también, a pesar de ser un bosque bastante de hoja dura, sus flores son bastante bellas, como pueden ver. Y tenemos aquí abajito la especie de palma chilena, la Yubaea, que es la palma más austral del planeta, y es muy especial porque es un recuerdo que nos queda de cuando Chile era tropical y vive en zonas esclerófilas, o sea, qué mejor. Siguiente. Sí, esa foto de hecho es de la salida a Ciprés. Esa foto que ven ahí en del bosque esclerófilo es una salida que tuvimos aquí con la rama montaña. Esto. Sí, A ver río si- Los Cipreses, y la foto y la planta que más se ve ahí es peumo. Ya, ahora pasamos a la estepa de altura. La estepa de altura es un tipo de ecosistema que se da en zonas muy altas, o sea, mucho más altas que el matorral alto andino. Aquí ni siquiera alcanzamos, o sea, hay muy pocos caméfitos. Generalmente vamos a tener especies que crecen a ras de suelo, pequeñas herbáceas. Y se caracterizan principalmente por el coirón. Lo que más vamos a encontrar aquí va a ser coirón y clavillo. También vamos a encontrar algo de pingo pingo y muy raramente vamos a encontrar algo de michay, sobre los 2000 metros. A los 2000 metros generalmente vamos a encontrar la estepa altoandina. La estepa de altura ya es superando los 2000 metros. Es zonas donde estamos ya a la línea de nieve. Aquí esta estepa de altura se caracteriza porque en invierno está completamente cubierto de nieve. Esto que vemos aquí no es una salida de la rama, la foto, es claro, la isoterma. Esta foto es de un terreno que tuvimos con ecoturismo y fue solo durante la primavera. Ya había pasado el invierno recién. Y aún sigue bastante nevada. Sí, 10 de 10. ¿Verdad? Pues estaba con el Diego Jorge, estaba ahí en ese terreno. Y bueno, también aquí quise agregar el rebollito, porque yo siempre veía esa plantita, el rebollito, lo veía y decía, ¿y cómo se llama ese? ¿Y cómo se llama ese? Y un día lo encontré en una guía y es una especie... ¿puede apagar el micrófono, El Chip? pájaro mono. Una taberna y la arena abierta. Ah, pero vaya, yo creo. Carmen, eso, mi micrófono. Bueno, el repollito es una especie que compartimos tanto con Chile y Argentina y lo encontré en un libro que lo compré en Argentina, a ver si lo pueden ver, que es este, Flores de alta montaña de la... Es un libro muy bueno que si lo encuentran, se los recomiendo mucho comprar. Es bastante completo y tiene todas las flores que he encontrado en la montaña. ¿Ya? Y por último, así en la estepa de altura, hablarles sobre ¿Clavillo? la pimpinela. La pimpinela. La pimpinela es una planta que su semilla se pega en los calcetines o en la ropa. Por lo tanto, por eso siempre les recomendamos llevar ropa sintética, porque las pimpinelas no se pegan en la ropa sintética, solo se van a pegar en ropa que sea de fibra natural. ¿Ya? Así que cuídense de las pimpinelas, sobre todo cuando ponen la carpa encima de una pimpinela, a veces se dan vuelta y les pinchan. Vean bien si hay una pimpinela. ¿Ya? Y se me olvidó decirles que el clavillo tiene propiedades medicinales. Es una planta muy usada por los arrieros cuando andan en cordillera. Ahora sí, siguiente. Para agregar algo, ¿cierto? Les mostramos más a profundidad lo que es el bosque y matorral esclerófilo, porque como decía en una de las diapositivas,
es el terreno donde más vamos a estar o amar, debido a la cercanía, ¿cierto? Porque estamos acá por la U o otros motivos. Y bueno, y cabe destacar que, claro, aparte de ser uno de los bosques más fuertes, también tiene un alto, pero alto poder medicinal. Y eso es súper importante. Así ahora sí, sí. Bueno, ya cerrando, ¿cierto? Recuerden que proteger la biodiversidad de nuestro país depende de todas y todas. Y por esto, deja todo alimento dentro de la carpa, siempre hasta la basura. Haz fuego solo en lugares habilitados y o usa cocinillas. No alimentes a la fauna. Evita abrir senderos si no es necesario. Y si ves algún animal herido, puedes llamar al SAC. Nos basamos en estos libros, ¿cierto? El de Flora Silvestre de Chile, Zona Central, Aves de Chile, Jaramillo. En la ladera sur nos respaldamos también, Mamíferos de Chile y Aves de Chile, que era la guía de la que les hablaba el Ray. Sí, de hecho esta es la bibliografía que les recomendamos totalmente. Pueden encontrarla en el Libro Verde, les llega a su casita y está bastante barato. Son libros que realmente vale la pena comprarlos. O sea, yo cada vez que recibo algo de dinero me compro uno de estos libros porque vale totalmente la pena. Y el Libro Verde tienen una oferta que si compran todas estas, si compran las 4, les sale, no sé, cada una sale 3.000 pesos. Si compran las 4 que hay, les va a salir 9.000 pesos. O sea, cada uno le está saliendo como por, no soy bueno para las matemáticas, 2.500, una cosa así. Sí. Bueno, Bueno, les sale mucho más barato en realidad. exacto. Sí, no, estamos muchos libros en PDF y aquí dejamos los links de muchos libros que pueden descargar de forma gratuita, ¿ya? Y Entonces ahora entonces, conversemos, pues. exacto, espacio para aclarar dudas, contar anécdotas sobre experiencias vividas, ¿cierto? Relacionadas a vegetación o fauna. Y aquí les dejo la imagen de un hermoso guanaco en Torre del Paine. Así que sí. Muchas gracias. Si pueden dejar de compartir para que nos veamos las caritas. Bacán. Ya. Empezamos la ronda de preguntas si es que alguien quiere informarse de algo en específico o algún comentario. Pero muchas gracias, Peña y Ray, por la charla. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí. Dejar de compartir. Ya. Buena gente. Si pueden activar su cámara, es el momento. Claro, No hay o lag. sus audios, si tienen preguntas, si cualquier cosita Sí, ¿de quién es el cumpleaños? de mi prima, Bueno, videollamada. salió carrete. Ojalá cumple 11. Sobrinatas. Quería decirles que le había seguido. Yo intentaste decir algo. Sí, nadie cachó. Sí, quería decirles que. ¿Y cómo que se le corta? Ay, Quería decirle les quería decir que estuvo muy buena la charla, muchas gracias. Hoy siempre me la paso Gracias. muy mal. Gracias. Sí, estuvo bueno. Oigan, voy a compartir el link del Libro Verde, porque justo me había que dijeron. Che, es muy, muy bueno el Libro Verde, es totalmente recomendado. Y sí. Si alguien en una de esas quiere compartir su experiencia, todo bienvenido. O si quieren hablar algo propiamente de la rama, Ay, sí, quería comentar algo. Me acuerdo que cuando estábamos en San Pedro, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí, Está un poco pegado, pero sí se escucha. Y así, porque por eso En les lag. preguntaba a mí igual. Como medio esto. ya, al menos yo no escuché nada. no, pero fue buena esa salida a San Pedro, sí. Mejor por chat, Yui, te puedes comunicar. Eso. Yo creo que eso. Claro. Aquí estaban los chats, yo no había visto nada.
Hoy las pimpinelas, por si acaso, en Magallanes y Aysén están por todos lados, sobre todo en verano. Sí. Dato. De hecho, la cosa cuando se te pega es en verano, cuando ya es fruto. La Ujú, flor no se en te verano. pega. En invierno no salen. Ahí lo escribí mal. Ahí sí. Dale, Yubi. Tú puedes. Bueno, compartiendo, siempre me acuerdo una vez que estábamos, fue hacia Cajón del Maipo. Sí, estábamos en Cajón del Maipo y estábamos escalando. Y en una de esas que ya nos teníamos que ir para la carpa y todo, yo vengo bajando así por las rocas y de repente veo una weá que se mueve y yo ¡ah! Me morí de miedo porque fue como que, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y de lo más tierna era una bizcachita que estaba ahí arriba de la Oh, mesa. cosita. Ay, pero Las amo. sí, siempre estaban Ese ahí. fue meloso. Sí, cuando nos llevaban a escalar. Y estaba sola, entonces me había dado miedo, pero después dije, no, mira, está bien. Era solo una chiquitita. Al final la Yubi dio un dato como de etnobotánica. Que eran las propiedades medicinales del pingo pingo. Ujú. Sí, y su fruto Con es caleta. comestible también. O sea, yo como comentario, creo que este tema es súper amplio, da para mucho, y para quienes estamos en ambientes naturales es súper clave saber y como identificar y reconocer para qué sirve o qué uso se le puede dar a algunas plantas y entender dónde estamos en el fondo, porque eso es súper clave. Así que gracias por la info, igual es como una primera pincelada, pero es algo que uno va Caleta de a info igual. experiencia. Así es. Sí, Es intentamos demasiado. resumir todo porque era mucho. Sí, puedo entender el mundo de las plantas y los animalitos es brígido igual. Y en montaña, Sí, pues cuando uno de los zorros, En ahí montaña. la pizcacha, los cóndores, todo como de película, pero es real. Hablando de escenas de películas, una vez íbamos en una ecobike, que para quienes no la conozcan es un terreno que se hace por 4 días que uno va en bicicleta de cordillera a costa, y íbamos a mitad del camino cuando de repente, en serio, habían 10 cóndores que pudimos contar, estaban todos así en bandada gigante, como, y se podían ver, unos más grandes y los otros más chiquititos. Y no sé si les Brígido. habrán estado enseñando a volar o no sé qué onda, ¿cachai? Pero eran Su clase grupal. demasiados. Estábamos con el profe Guzmán y todos quedamos así, guau, de boca abierta porque fue, nunca, no sé, nunca me había tocado, al menos a mí, con el viejo cóndor. El año pasado, cuando fuimos al Maqui, al Cerro del Maqui, que queda acá en la cordillera de la costa, con la RAUNAP, encontramos huellas de puma po, cerca de la cumbre. Y estaban igual súper Buena. bonitas. De hecho, hay una foto en el Instagram, pero su encuentro cercano así, no, nunca sé. Hay que estar atento. Uno tiene que cuidar las salidas al baño cuando va de noche, y yo a Guaya, cerquita de la carpa Ay, nomás, sí. por si acaso. Ay, me da Sí, miedo. una vez un compañero desapareció y como que estábamos con la pera y se le atacó el puma mientras estaba haciendo de todo. No sabíamos. Yo me encontré con 2 pumas en Torre del Paine. Ay, Sí, no. porque De frente. Fue brígido igual. otra cosa que se nos olvidó mencionar en la charla es muy importante que nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca alimentan a los zorros. Porque, bueno, los zorros se están acostumbrando a que los humanos los alimenten. Entonces están perdiendo sus instintos de caza y de recolección de alimentos. Como el que está en la campana, hay un Sí, zorro que se acerca a caletas, que casi se pone al lado de... sí, pues son Sí, peligrosos también. arriba, en la cumbre, ¿no? Sí, Camina Se pueden Farid, en una de las curvas. Se ven como varios zorros. verdad. Esas curvas que son súper cuáticas.
Bueno, cuando fuimos también, pues el año pasado por la rama, de nuevo. Sí. Da mucho miedo, ¿viste? ¿No hay preguntas? Así como respecto a la charla o alguna acotación. Consulte lo que quiera. Que El si la mismo de próxima todo. semana, a ver otros temas. Los roedores de cola larga que se relacionaban con unas plantas o algo así, creo que vivían ahí o cerca de ellas. De aquí. Ah, sí. ¿Qué planta era? ¿Cómo? Quiero saber el nombre de esa planta que nombraste, donde Ah, como que se dijiste que llama... había que mantenerse bien alejado de eso. Ya, esa planta se llama Coligüe o Quila. Su nombre científico es Chusquea. Voy a ponerla en el chat. Chusquea Bueno, Kumingui. gracias. Sí. Buen dato igual saber eso. O sea, hay Chusquea Kumingui, Chusquea Quila, pero en general es la Chusquea. El Coligüe o Quila. Ujú. Oye, cuando Igual, dijiste eso, dale, Nina, dale. o sea, iba a decir que considero que igual es difícil mantenerse alejada del coligüe o la quila porque en realidad está en todos lados y cuando, no sé, pues, incendios o algo así, perturbación en el ambiente, es la primera planta que aparece, porque Sí. es como la más resiliente, por así decirlo. Y a mí me pasó que, bueno, no sé si supieron que en el lado de Argentina, por Bolsón, en Puyén, hubo un brote de esta enfermedad Anta. de anta, un brote de anta así como brigio y así como casi pandemia. Y yo estuve ahí el verano antepasado haciendo la travesía por Puelo de Cochamó, no, esa fue otra cosa. Sí, de Puelo. Tenía que pasar por ahí por el lago, por el Bolsón, y después para llegar a primer corral, segundo corral en los lagos. Y por ahí hay full coligüe. Y justo era el brote de anta. Así que por cuea no nos pegó nada. Pero fue cuático igual, esa experiencia. Igual, Y bueno, dale, vale. yo soy de Chillán y en Chillán, bueno, en verdad, en el Ñuble y en Biobío es donde están como las cifras más altas de Chile con contagios de hantavirus. Pero la verdad es que igual es difícil como que te dé, porque tienes que estar justo en un lugar cerrado, porque el virus se muere con el sol. Entonces no es como que tú toques la quila y sí o sí hay hantavirus. Es como Claro. súper difícil. Tienes que estar como en un lugar cerrado, generalmente las leñeras, cuando la gente guarda la leña, los ratones también hacen ahí sus heces, su orina, y eso es lo que tenés como la mayor probabilidad de contagiarte. Chivo. Igual, por ejemplo, lo que me refería con acercarse era, no sé, pues poner la carpa al lado de una quila. Eso es lo peligroso. Pero acercarse igual... O sea, igual evitar acercarse a la quila o poner el campamento cerca de una quila o manipular alimentos cerca de una quila. Eso es como los cuidados que hay que tener en realidad. Porque como dice la Vale, este virus muere muy, muy fácilmente con el sol. Y bueno, se transmite a través de la orina del roedor y en la planta. O sea, o en los alimentos. Así que esa es la precaución que hay que tener. ¿Se Y escucha, ahora se que escucha hablas de la mi micrófono? Sí, Benjita. Buena, cabros, ¿cómo Benjita. están? Gracias por la Bien. presentación. Ah, Oye, nosotros tuvimos un encuentro cercano con el supuesto virus Santa, en pucha. Geología de Minas, creo que fue hace como 2 años atrás. Fuimos a Tiltil y fuimos a un hospedaje que era entregado por la municipalidad de Tiltil, facilitado. Parecía como estos hospedajes como medios militares en donde estaban todas las camas, camarotes, uno al lado del otro, brrr, en una casa larga. Y habían fecas de ratón en los colchones. Y resulta que no habíamos cachado, llegamos con las mochilas a dejar nuestras cosas, para empezar recién los terrenos, pues ¿cachai? Era como el campamento base. Y en eso cachamos estas fecas, que son verdaderos como arroces, de color café o negro. Son súper diferentes a Choco las fecas Crispy. son súper diferentes a las fecas de conejo. No son bolitas, son unos arrocitos. Entonces son un poquito más difíciles de ver. ¿Ya? ¿Qué más les puedo dar de datos?
Lo peligroso es aerolizarlo, ¿ya? Porque esta cosa, el virus, como todo virus, no muere, ¿ya? De hecho, el anta no es el virus, es diferente. El virus tiene un nombre, es como, no sé, H1, no sé cuánto. Tiene otra nomenclatura. Pero el anta es lo que te da a partir de ese virus. Es como el SIDA, ¿cachai? Y el VIH. Puede o no dar. Lo importante es no aerolizarlo. Significa no agitar las cosas para que este virus se active, lo inhales, ¿cachai? Y nosotros hicimos todo lo contrario, porque ignorantes, no sabíamos, agitamos los colchones para limpiarlos, pues, ¿cachai? E hicimos todo lo opuesto, estábamos dentro de esta casa y esparcimos toda la cuestión dentro de la misma casa, la cual no estaba ni siquiera ventilada. Así que mucho cuidado con eso, con los espacios reducidos, con agitar las quilas, ¿cachai? Con meterse en lugares, pasillos cerrados ahí en la montaña. Ese es el verdadero riesgo, ¿cachai? Vicky, estoy hablando en una reunión, así que te llamo al tiro. Ya, eso. Ya, sorry. Entonces, tengo una pregunta dime. del chat. Yubi, eso. Yo te iba a responder. Se supone que el fruto del peumo sí se puede comer. Se supone que uno tiene que entrarlo en la boca y como cocerlo con la saliva. Porque igual es como súper fuerte de sabor. Entonces, hay gente que obviamente le gusta o no le gusta. Y eso es lo que yo sabía al menos, que también se podían hacer aceites esenciales. ¿Qué? De ese fruto. Más no tengo idea. Pero es comestible. Ya, buena. Volviendo al tema de las fecas, del control, no, estuve leyendo harto, de hecho les voy a compartir después por el grupo cuando encuentre el nuevo CPDF, porque yo armé todo un PDF en estudio porque hubo una generación que estuvo con mucho miedo de contraer ANTA. Hicimos una matriz de diagnóstico de exposición a las fecas de ratón dentro de ese recinto. Yo hice un Excel, ¿cachai? Con un montón de parámetros. Por ejemplo, entró mucho dentro del recinto. No sé, pues si tú dejaste tu mochila, te lavaste las manos inmediatamente luego, mucho tiempo, entonces eso nos sirvió para hacer una matriz de riesgo. Había gente que era mucho más susceptible a haberlo tenido. Eso es importante hacerlo prontamente para saber quiénes tienen más riesgo y poder dar aviso al gobierno o a las autoridades pertinentes para tener esas personas en revisión, porque se demora 15 días más o menos en empezar una sintomatología, o creo que hasta 60 días, en presentar una sintomatología y no tiene cura. Lo que se debía haber hecho es abrir el recinto para que la humedad disminuyera o sea, no sé si es que la humedad disminuya, sino que entre sol, porque parece que el sol mata a este virus. Eso es uno, el sol. Entonces es en las zonas sombreadas donde hay más riesgo de contraer el virus santo. Sobre todo la humedad afuera y el sol también, como entre sol y sombra, como lo permite la águila, hace que se evapore la tierra y se aerolice el virus. Entonces mucho cuidado con los ambientes húmedos. Lo que se debería hacer para limpiarla sería rociar con una solución de cloro y agua, o si no, con agua para que se haga como una película de barro para que evite como que se suba el polvo, ¿cachai? Que lo respirís, te pongáis pañuelo, luego le pongas más agua a la superficie para que todo esto deslice, se limpie. ¿Cachai? Claramente eso no te va a servir en la montaña, pues no podía hacerlo. ¿Qué se queda nomás? Evitar. Hay que evitar esas zonas, evitar las zonas de sol y sombra que puedan tener humedad en el suelo, evitar la quila, ¿cachai? Eso. Yo después les voy a compartir ese PDF porque es súper útil. Súper resumido. Pesqué un montón de datos del gobierno y los uní todo y hice un archivo muy bueno. ¿Eso? Qué matita. Buena, súper. Bueno, por suerte, resulta que el ratón que había cagado ahí no era un ratón de cola larga que tenía ANTA. Pues no, a nadie nos pasó nada. Pero fue tic-tac, weón, esperando que a alguien le pasara algo. Y lo cuático es que, bueno, vienen cuadros de diarrea y muchas personas presentaron diarrea. Entonces no sabíamos si era por sugestión, porque comieron algo después, o por ANTA. Y fuimos con la pera, weón. Fuimos con la pera. En ese ámbito, la universidad, ¿cómo se portó? Eso también es importante. La Jimena de Geología nos dio el apoyo, pero no pasó nada. Yo creo que como siempre hay que tocar hartas puertas, pero sí, estuvieron abiertos a darnos apoyo e información, los profesores y todo.
pero de la dirección para arriba no supe mucho, así que ojo piojo nomás. Eso te puedo decir. Súper. Bueno, Debo decir que de la dirección de carrera para arriba, vale mierda. Sí. Los decanos y los vicerrectores son tontos. Ray, están grabando, hermano. Están grabando. Oye, esto está grabado. se corta cosita. No, pues, sí, pues, siempre con respeto. favor, Ya, lo que por vamos a favor. hacer corta la grabación. Me vale. No. Sí, los profesores de Geo se portaron súper bien y no subió más porque también no presentó el cuadro, ¿cachai? Ya, gente, volviendo así como al tema como que quería comentarles, que es la información que me llegó. Está en el chat, la acabo de escribir. Quiero que lo conversemos porque la certificación que le había comentado anteriormente, que era como la de precio más bajo que nos habían ofrecido, era la certificación solamente de ella como maestra, certificando a monitores. Pero al final esa opción ella misma la descartó porque dice que prefiere hacer un curso que no sea como el equivalente a que te certifique un instructor de montaña con el curso básico de montañismo, sino que te certifique con el Live Not Trace, que es como en el fondo la entidad que sería como el equivalente al ENAM, que te certifique en escuela de montaña. Por eso, ese curso sale, bueno, la realidad es que sale como 40.000 pesos y lo bajaron a 36.000, pero el descuento que nos hacen a nosotros es 30.000 pesos. Entonces, la gente que se inscribe sin saber el precio, ahora tiene que afirmar o no si es que va a querer hacer el curso. Porque esta certificación, de esta forma, tiene un nivel de reconocimiento, como podría decirse, como con más peso, porque no es solamente de maestro a monitor, sino que es de Live Not Trace. Así que eso, espero que comenten, que lo conversemos, porque sí, el perrillo, ¿qué onda? Así que eso, para que lo comentemos. Al perro intenso. Ojo. Yo en lo personal me interesa bastante. Sobre todo si me va a certificar la institución, me interesa mucho más. Entonces yo voy. A mí me encantaría, pero lamentablemente ahora no tengo las lucas. Entonces estoy ahí. Eso sí que jodí con mi saco. Oye, antes de sacar el curso, ¿esto entonces de las 26 lucas, discúlpame, qué era exactamente? Ya voy a explicarlo de nuevo. Lo que pasa es que esta certificación se hace de muchas maneras. Te puede certificar un maestro no deje rastro, que equivaldría como a un instructor de montaña, como para que se hagan como la idea. ¿Ya? Esa es la certificación que estaba más barata, porque en el fondo es como que acredita que un maestro te traspasó sus conocimientos. Pero esta certificación es distinta, porque acredita que el ente, que es Live Not Trace, que sería el equivalente al ENAM, es la que certifica, no el instructor. No, tu diploma no va a decir que te certifica como la maestra tanto, sino que la institución. Por eso es más cara. Ah, claro, te cacho. Ya, pero de todas formas, a mí por lo menos me interesa cualquiera, la más básica o la que puedas acceder. El otro día hablé con mi viejo, le dije que un curso que salía 26 lucas, vamos a ver si sale más barato, pero si el de 30, pucha, lo hago igual, porque me interesa caleta, y sea lo que sea, así que voy. Al menos yo por mi parte voy. ¿Hay que tener algún conocimiento base, algo antes, algún otro curso, algo? No, solamente hay que formar estos cupos de 6 personas para hacer un grupo y que te pueda certificar, porque ese es como el mínimo y el máximo, porque es más personalizado. En cambio, igual eso es lo otro, es que encuentro como que es importante, porque quizá el otro curso que está como ofreciendo la otra persona va a ser más masivo, en cambio este es más personalizado, y eso igual es algo como que hay que equiparar las cosas. O sea, al menos yo creo que preferiría este,
por si alguien pregunta. Pero si no, siéntanse la libertad de elegir como en base a su realidad económica igual, porque esto igual hay que verlo como una inversión. Pero si hay personas que estén con la disposición, que tengan tiempo, que son las 16 horas que exige la formación y que tengan el dinero, se hace el primer grupo y hacen el curso y se certifican. Igual esta información la voy a pegar en el chat, pero como para que me entiendan la diferencia, creo que es súper importante recalcar como el nivel de la certificación. ¿Vale? ¿Me escuchas, cierto? Ahora sí, sí. Es con respecto al tema del maestro no deje rastro. ¿Qué diferencia hay entre monitor y maestro de no deje rastro? Nino. Mira, por ejemplo, la Nino ya es monitora. Yo también soy monitora. Pero ninguna de las dos puede certificar a gente para que sea monitor. Eso mismo. Ah, ya. Una persona maestro o maestra es como que le enseña a los monitores y los certifica. Nosotras podemos compartir nuestro conocimiento igual, pero no estamos capacitadas para certificarlos a ustedes como monitores no deje rastro. Es como cuando haces un curso y te certifican, pero después tienes que hacer otro curso para ser instructora. Es como eso. El equivalente es ser instructor. Eso mismo. Ah, ya. ¿Y hay como algún requisito para ser maestro de si yo saco mi certificación de monitor y después a maestro? Ser monitor. Y para en ese caso, la Vivi Callahan hoy día en la charla con Pablo le hicieron esa pregunta y dijeron dijo que para ser maestra o maestro no necesitas ser monitor, puedes ir directamente a ese curso. Buena, bacán. Sí, eso mismo dijo que eso sí era como más completo que el anterior, claro, pero sí. que no era necesario el de monitor para Porque el de maestro. El curso de maestro o maestra son 2 semanas en terreno. Ah, ya, igual es más carito, mucho más caro. Sí, pues. Necesitáis estar presencialmente sí o sí. Aprendiendo y... Sí, y habló algo de que ponían como pruebas y tenías como que pasarlas para ser maestro. Eso. Bueno, esa es la info. Ah. Oye, y del curso de maestra no dije rastro, igual tendríamos como, o sea, cuando ya supongamos que la pandemia se termina y podemos salir, ser libres, ¿seguiríamos teniendo un convenio con ella? Sí, porque, o sea, es que ella como que no ha querido ponerle fecha ni planificar el de maestro porque está esperando lo mismo, pues que la contingencia lo permita. Pero sí primero quiere hacer el de monitor, pues, para ver si hay gente interesada. Ahora ya saliendo como de esa situación como ya más tajante que es la cuarentena, se va a poder como establecer una fecha y lo mismo. Pero sí, pues este vínculo como que en verdad lo están abriendo como hacia la universidad también. Bacán. Bacán esa mujer. No, yo sí iría al de monitor, aunque después fuera necesario ir al de maestro. Por último, para tenerlos mucho más claros los principios. También lo haría. Sí, a mí igual me interesa. Buena, cabres. Bacán. Sí, en realidad es re bacán saber todo eso. Oye, este curso, pero igual cuando ya salgamos como de este contexto, vamos a tener que ver también la certificación de montañismo básico, que tiene aún más relación y se complementa también súper bien con los conocimientos del NDR, para que estemos preparados para eso igual y lo tengan como contemplado.
Al final hay que ver Oye, alternativas. yo tengo la pregunta porque ya habíamos hecho un arreglo de ¿Con Guzmán? ese curso, po. Sí, po. Sí, bo. ¿Qué No, y pasó no con solo eso? con... Ah, verdad. Lo que pasó el Se año supone pasado fue que estaba el tiempo para hacerlo, pero no había nadie que lo hiciera, pues. No se cumplieron los 10 cupos, que era lo que necesitaba el profe. ¿En serio? No, no era así, era porque había pasado lo de la contingencia nacional otra vez. Ese O fue sea, otra certificación. Y esa es la de la federación. Yo estoy hablando de la que ofrece Guzmán, porque Guzmán también nos hizo un acuerdo, como una especie de precio para sí, certificar él estaba como... hablando con el de la ENAM. Ah, ya, no, ese, bueno, se corrió. Ese nivel carrera. Sí, Se ese, corrió y se volvió a correr. sí, ese se corrió porque, bueno, pasó todo esto de la contingencia y se retiraron los dineros y los grupos quedamos de palabra de que Caprichado. cuando se pudiera se hiciera de nuevo. Pero en teoría, si es que se hicieran de nuevo este año, tendrían que ser en enero. Eso lo sé como por rumor de pasillo, pero en realidad eso, pues, y bueno, y el profe Guzmán también ofreció, pues, para la rama que cuando estábamos en Río Ciprés, él no hizo ese precio, que al final él podía certificarnos como instructor, como instructor él de la ENAM, ¿Cómo? Ah. claro, a quienes estén interesados en hacer el curso de montañismo básico. Pero sí habría que cumplir con un cierto cupo para que él pudiera sacar, porque él regala como piochas, son como, no sé, es como tradición de Guzmán, y ¿De los, Apacheta? sí, la pacheta. Qué tierno. Oye, una consulta. ¿Hay alguna cosa, algún drive o algo así donde se puedan ir como subiendo los power o información o documentos donde podamos como sacar y revisar las cosas que hemos visto esta semana? ¿Como que, como te refieres como al material o te refieres a las reuniones grabadas? No, al material, al material. Sí, está el drive, pero hay que hacer pública la carpeta. Pero hay varias carpetas que ya tienen como diferentes contenidos. De hecho, hay un libro que se llama La libertad de las cimas, que yo lo recomiendo como bibliografía obligatoria para todos los que están acá. Yo creo que es algo que tienen que leer sí o sí, porque en el fondo esa es como la Biblia que tenemos, ese Es mismo. muy bueno. Ese es Buena. lo más. Y eso está ahí, está arriba entonces, Está arriba. está subido. Y anexo también hay como, no sé, pues como bibliografía más específica de primer auxilio, de nudos, de manejo de cuerda, etcétera. Hay hartas cosas. ¿Pueden mandar ese link al grupo como para meterse? Sí, mira, ahora voy a dejar de grabar, yo creo que ya quedó claro.